Bien, muy bien. Estamos aquí de nuevo buscando las bendiciones de Dios para estudiar nuestra devocional en este día. Así es que pedimos la dirección divina para esta ocasión. Vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando en esta ocasión todavía el tema del misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad, recuerda que estamos estudiando a partir de 2 Tesalonicenses capítulo 2. A partir de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Estamos estudiando que dice allí: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejemos ver fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido del que el día del Señor está cerca. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y que hemos dicho que ese poder que se le llama allí el inicuo, versículo 8 dice: entonces se manifestará el inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales mentirosos y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. Dios le envía un espíritu de error para que crean en la mentira. Y hemos dicho que aunque se han identificado personajes y lugares que representan esta doctrina, esta filosofía religiosa, se han identificado el papado, el Vaticano, como lugares que representan estos lugares del hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Pero que eso sería una trampa, es una trampa de Satanás el concentrarse en ellos y fijarse en ellos, porque son cabezas visibles para distraer del verdadero problema que representa el anticristo. Que el anticristo simplemente no está ubicado allá. Que el anticristo es una religión que está en todos lados, que es una manera de adorar a Dios, que hay que saber identificarla, pero de otra manera, no mirando solo para el Vaticano, ni mirando para el catolicismo allá, la gran iglesia popular, la gran Babilonia. Y se ha caído la gran Babilonia, la gran ramera, la ramera que está sentada sobre la bestia, la gran ramera, la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, Apocalipsis 17, 18, que dice que es también madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Tenemos que tener revelación del Espíritu para identificarla, que no está solamente allá en esa institución, que eso es como una plaga religiosa que ha invadido la religión de Dios, la ha invadido desde el principio del mundo, desde que se creó la religión. ¿Quién creó la religión? La religión la creó Dios mismo cuando Adán y Eva pecaron, buscando un método para que por el pecado que Adán y Eva y la humanidad quedó separada de Dios, Dios elaboró una manera entonces que ellos practicaran una liturgia, una actividad religiosa, un culto, de manera que el hombre
pudiera ser religado a Dios, pudiera el hombre buscar a Dios para restaurar la relación con Dios, la comunicación con Dios, buscando restaurar la imagen de Dios en el hombre que fue dañada con la caída. Recuerde bien la parábola del trigo y la cizaña. En la parábola del trigo y la cizaña leemos en Mateo capítulo 13 que dice lo siguiente. Dice Mateo capítulo 13, hablando de la palabra del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña lo que está es describiendo lo que llamamos el conflicto cósmico, el conflicto entre el bien y el mal, de la manera que Satanás se introduciría en el proyecto de Dios, en el plan de Dios que elaboró, de que el hombre tuviera una dinámica, una actividad, una liturgia. A eso se le llama religión, de que el hombre buscara adorar a Dios. Es lo que Cristo le dijo a Satanás en el desierto de la tentación. Cuando Satanás pidió a Cristo que le adorara. Y Cristo le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que eso es un mandato, un mandamiento, una manera que Dios ha establecido para que el ser humano caído, pecador, pueda volver otra vez a conectarse con Dios. Y eso se llama adoración. Satanás entonces, ya que se introdujo allí en el Edén y a través de la serpiente engañó a Adán y a Eva, luego Dios estableció esa dinámica llamada liturgia, culto, religión, para que el hombre no quedara desconectado para siempre, pero que hubiera una manera de conectarse, de reconectarse. El culto, la religión, la actividad. Satanás se introduciría también allí para malograr la religión y se introdujo desde la caída. Por eso hemos mencionado que ese problema entró en el momento que entró la adoración. Llamemos que la adoración que Dios estableció en favor del hombre para que restaurara la imagen de Dios en el hombre, para que el hombre pudiera ser conectado con Dios y rescatado, que a eso le llamamos adoración, le llamamos liturgia, religión, actividad, una dinámica, que el hombre se reuniera con Dios, que pudiera buscar a Dios. Por eso vino Cristo para morir en la cruz del Calvario, para reconectarnos con Dios, y el hombre tiene que entonces dedicar tiempo a Dios, buscarle. Allí se introdujo Satanás y entonces vemos que desde el principio del mundo, con Caín y Abel, se manifestaron inmediatamente con los dos primeros hijos de Adán, los dos adoradores que iba a haber en el mundo. Recuerde que no estoy hablando de que iba a haber un creyente en Dios, adorador religioso, versus ateo escéptico sin Dios. No estoy hablando de ateos, de ateísmo, de gente sin religión. Estoy hablando de la religión que Dios estableció, la adoración a Dios. Allí es que Satanás iba a introducir en la adoración. Iba a haber una adoración a Dios correcta, auténtica, y una adoración a Dios que fuera falsa. Recuerde usted que lo que falsifican monedas, si la moneda falsa no se parece bastante, que tenga mucha afinidad con la moneda verdadera, no tienen posibilidades de enriquecerse. Mientras la moneda falsa se parezca más y pueda imitar mejor a la moneda auténtica, entonces es que está asegurado o no el éxito de los falsificadores. Mucha gente cree que el anticristo es como decir un perro y un gato, que simplemente por naturalezas ellos no pueden estar juntos. Por naturaleza ellos son hostiles, contrarios el uno al otro. Así creen que el anticristo es ese. Es una plaga que anda tirando tiros a diestra y a siniestra
contra todo lo que se llama Dios. Están equivocados. El anticristo simplemente es un plan de engaño, es un impostor. Es la imitación. Recuerde bien, hay fábricas de relojes que son muy buenas, muy caras, muy famosas, que fabrican relojes caros de hasta $1.000.000, con muchos diamantes, oro. Y esa gente de Hollywood, grandes artistas y personas muy ricas compran esos productos muy sofisticados y caros y auténticos. Pero también hay personas que han descubierto cómo copiar esos productos. No lo hacen con la calidad de los originales. No tienen la capacidad. Pero necesitan que se parezcan, porque así ellos pueden vender una chatarra por muy buen precio. Y eso en el comercio es el pan de cada día. Hay millones y millones de dinero que se mueve imitando marcas de prestigio. Porque esas marcas prestigiosas, simplemente algo que se parezca a ella, ya tiene cliente. El anticristo es eso. El anticristo es una falsificación. Tiene que parecerse al original. En la proporción que no se parece, en esa proporción entonces fracasa, no tiene atracción. En la proporción que puede imitar, entonces tiene éxito. Como los que imitan a personas poderosas siendo impostores. El anticristo es imitación, tiene que parecerse. Por lo tanto, el anticristo tiene que adorar al Dios verdadero. El anticristo no es la gente que adora a los dioses de Egipto, los dioses griegos, los dioses de Roma. No, esos dioses han quedado desacreditados en la historia. El anticristo tiene que adorar a Jehová, al Dios correcto. Y además tiene que tener culto igual. Tiene que ser una falsificación creíble. Una falsificación que los creyentes en Dios, los escogidos de Dios, deben ser atraídos. Cristo dijo que vendrían falsos cristos, engañadores, que iban a engañar, si era posible, aún a los escogidos. Así que estamos hablando ahora es de engaño a los escogidos. Eso es lo que el anticristo hace en la adoración. Hemos mencionado, por ejemplo, que Caín, en la religión de él que él practicaba, esa religión tenía 7 virtudes. La primera virtud que esa religión de Caín tenía es que Caín mismo, su nombre, el nombre de Caín, recuerde que en la Biblia, a las personas en la Biblia, los padres les ponían nombres, que los nombres representaran un ideal espiritual. ¿Ve? Como por ejemplo Daniel, Dios es mi juez. Abraham significa padre de naciones. Y Abraham, padre de pueblos. O sea, los nombres que signifiquen. Por ejemplo, Isaac, se le puso ese nombre recordando la alegría de Sara cuando el ángel le avisó que iba a quedar embarazada. Quiere decir risa. Caín también significa Mesías, Cristo, el Señor. Eso significa Caín. Es la primera virtud de la religión en Caín. La segunda virtud es que Dios estableció, cuando el hombre cayó y fue sacado del Edén, un lugar donde adorar. Lugar escogido por Dios, en la puerta del Edén. Allí escogió Caín. Tiene que amoldarse a los mandatos de Dios, el anticristo, para que pueda tener credibilidad. Otra virtud que tenía la religión de Caín es que Caín tampoco era ateo ni inventó un Dios como los egipcios. Caín se quedó adorando al Dios correcto, a Jehová. Otra cosa que tenía Caín es que Caín
no fundó una iglesia, como hay iglesias hoy que han fundado a Satanás y no sé qué más, Budas y otros. Pero Caín no hizo eso, porque no hubiera entonces siendo una trampa para los verdaderos adoradores, para los escogidos. Así que Caín tenía que quedarse siendo miembro de la iglesia verdadera, que estaba formada por Abel y por Adán. Adán y Abel eran del remanente de la iglesia verdadera, y Caín, o sea, la iglesia tenía a Adán, a Eva, a Abel, y tenía otro miembro esa iglesia, a Caín. Él tenía que quedarse en la iglesia de Abel, la iglesia verdadera. Tenía que adorar junto con Abel, que Abel era adorador correcto y Caín era un adorador falso. Para poder ser un engaño bien creíble, él debía quedarse junto con Abel adorando. No podía irse a otra iglesia. Otra cosa que tenía la religión de Caín es que Caín buscaba el favor de Dios. Buscaba la ayuda divina. Buscaba el favor de Dios. ¿Ve? Así que todas esas virtudes, esas piezas válidas, importantes, las tenía la religión de Caín. ¿Cuál era el detalle? Que usted dirá, bueno, si él es igual que Abel, ¿por qué él es malo y Abel bueno? Por lo menos tenemos que saber que tienen que estar juntos. Recuerde la parábola del trigo y la cizaña. Tienen que crecer juntos. Y no se puede incluso arrancar la cizaña, dice la parábola, porque simplemente es idéntica al trigo, que no se puede identificar. Y la parábola del trigo y la cizaña es que la determina, grábese esto, el problema, el conflicto entre Cristo y el anticristo. Entre el adorador verdadero y el adorador falso. Es la parábola del trigo y la cizaña. Mire lo que dice la parábola del trigo y la cizaña. Dice así. Dice: el reino de los cielos es semejante, estoy en Mateo 13:24, a un hombre que sembró buena semilla en su campo. A un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cuál era la semilla buena en el campo? Mire lo que dice aquí la parábola. Dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así que tenemos un buen sembrador, el Hijo del Hombre, que es Cristo. El campo es el mundo. ¿A dónde sembró la semilla buena, la buena adoración? Los hijos de Dios. Dicen el mundo, la gente, la humanidad. Ahí sembró el buen sembrador la buena semilla. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. Adán, Abel, y desde ese tiempo hasta el fin del mundo. Más de 6,000 años de conflicto. Ahí estaría el Hijo del Hombre sembrando la buena semilla en el mundo. Y la cizaña son, dice, los hijos del malo. ¿Dónde están los hijos del malo? Según esta parábola, tienen que estar juntos, sembrados en el mismo campo, en el campo del Hijo del Hombre, en el mundo. Mire lo que dice aquí. Pero mientras dormían los hombres, ¿ve? Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué hizo? Y se fue. Sembró cizaña entre el trigo. Tiene que estar dentro, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Cuándo apareció la cizaña? Cuando dio fruto. La cizaña es idéntica al trigo. Lo que lo distingue, lo diferencia, es la espiga. Por lo tanto, no se puede arrancar la cizaña sino hasta que espigue, hasta el fin de la cosecha. Si la arrancan antes, van a arrancar trigo porque son idénticos. ¿Por qué? Porque la cizaña tiene que parecer. Si no parece, no engaña. Y tiene que vivir entre el trigo porque su meta es el trigo.
Satanás busca es engañar a los escogidos, dice Cristo. Engañará aún, si es posible, aún a los escogidos. Entonces dice aquí, vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene la cizaña? Bueno, allí dijo, un enemigo vino de noche y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando los siervos preguntaron, ¿lo arrancamos? No, tiene que dejarlo crecer juntos. Versículo 27, Mateo 13, 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Eso fue lo que Job no entendió. Que cuando vino Satanás y le destruyó todo, él creía que era Dios. Creía, como creen muchos hoy, que Dios tiene todo en control. Que todo lo que pasa, Dios es el que sabe. Que Dios tiene un propósito en el accidente, en la muerte, en el asesinato, en las violaciones, y ponen a Dios a que mueva todo. Pero aquí no dice que el autor de la semilla mala en este campo era el Hijo del Hombre. Dice que fue un enemigo que vino y la sembró y se fue. Por lo tanto, entonces Dios no es el autor de todo lo malo que pasa, y el mal está dentro del mundo de Dios. Porque dice que sembró la cizaña entre el trigo, versículo 25, 13, 25, Mateo. Entre el trigo. ¿Ve? ¿Tiene el Hijo del Hombre algo que ver con la cizaña? No, dice que fue un enemigo. ¿Por qué dice la gente que Dios está en el control y que Dios es que permite el bien y el mal? ¿Permitió Dios que este enemigo sembrara ese trigo allí? No lo permitió. Es que Dios no anda dando permiso al diablo ni a nadie. Dios no maneja el gobierno del universo con permisos. No tiene que dar permiso, no lo da. Cuando sus hijos tienen 5, 6, 7, 9 años, usted le da permiso. Cuando tienen 30 años, usted no le da permiso. A los adultos no se le da permiso. Dios no ha creado robots para estar dando permisos. Los robots hay que darle permiso, manejarlo, pero la gente libre anda sin permiso. Por eso es libre. Y Satanás es libre. Entonces no anda con permisos divinos. Y usted tampoco, para casarse a lo mejor no busca un permiso divino. Usted para comprar una casa no busca un permiso divino. Los vecinos suyos, el vecino suyo que hace atraco, que es ladrón, no busca permiso divino. Porque la gente, los seres inteligentes, no se manejan con permiso. Simplemente el mal, simplemente tiene derecho a existir. Porque Dios creó a los seres inteligentes, los creó con derecho a actuar, con derecho a moverse, con libertad para entrar y salir. No es a él que hay que preguntarle por el mal. A quien hay que preguntarle por el mal es a quien lo hace. Te dirá, no es que Dios controla. Dios no controla. Los seres racionales, los seres inteligentes, Dios no lo hizo para controlarlo. Las cosas controladas son robots. Dios no lo controla. Entonces, el anticristo acá tiene que parecerse. Como dice aquí la cizaña, que no se puede arrancar porque es idéntica. Hay que dejarla crecer junto. Así que entonces, Caín, su religión era idéntica a su religión, parecida. Recuerde bien, no se puede agarrar el pez en el agua si no es creíble lo que usted le está tirando. ¿Qué cosa? Comida, que le huela, que tenga sabor. Y luego le pone escondido un anzuelo. Entonces lo engaña. Tiene que engañarlo con algo que parezca bueno. Pero cuando se lo traga, y lo que se tragó es comida auténtica, solamente que era un engaño. Y entonces lo atrapan, lo agarran, lo sacan.
Así Satanás trabajaría con la verdad, parcialmente, que tenga suficiente para engañar. Si no, no tiene éxito. Así que el anticristo necesita parecer que es bueno. Tiene que parecerse a Dios. Si no, no tiene sentido el plan del engaño. ¿Qué es lo malo que tenía Caín? Lo malo de la religión de Caín. Que Caín adoraba en la iglesia correcta, junto con los adoradores correctos. Pertenecía a la iglesia correcta. No debía irse a otro lugar. Debía trabajar en la iglesia auténtica, con el Dios correcto. Pero tenía algo Caín. Toda la liturgia y el culto que él le ofrecía a Jehová, al Dios correcto, pero lo elaboraba Caín. Mientras que Abel, mientras adoraba al mismo Dios que Caín, pero la liturgia la elaboraba Dios. Y Abel indagó esa fórmula, ese proyecto de adoración. Abel lo consiguió porque Dios se lo enseñó. Y llevó la ofrenda que Dios le pidió. Eso hizo Abel. Caín fue a adorar al mismo Dios en la misma iglesia, junto con el adorador correcto. Pero la liturgia la elaboró Caín. Caín buscaba a Dios, creía que Dios era poderoso, buscó al Dios correcto. Caín buscó al Dios correcto. Hay dioses falsos, pero Caín buscó el Dios correcto. Para que Dios le diera lo mismo que pedía Abel, que lo bendijera. Así que la religión es la misma. La diferencia, repito, está en que Abel indagó cómo Dios quería la ofrenda y la llevó. Cuando consiguió saber cómo era la ofrenda, le preguntó a Dios y Dios le dijo cómo, y entonces él fue y la presentó como Dios le mandaba. Y Caín, todo lo demás lo hizo bien. El Dios era correcto, la adoración es correcta, la actitud de adoración es puesta por Dios. Y estaba adorando al Dios verdadero, al correcto, al que adoraba Abel. Pero el proyecto, la liturgia, la elaboró Caín. Ya eso convierte a Caín en el anticristo. Cuando es dedicado todo a Dios, pero el proyecto lo elabora el hombre. Y de eso tenemos mucho acá. No hay que irte lejos para el Vaticano, no hay que ir tan lejos para encontrar al Papa. Tenemos gente por todos lados que hace eso. ¿Cómo lo hacemos? Se hace eso. Se hace, por ejemplo, con la oración. Tenemos un tema que se llama los dos grandes enemigos de la oración. ¿Qué hacemos con la oración? Que en la oración nosotros vamos buscando el parecer de Dios, buscando la voluntad de Dios. Y estamos yendo al Dios correcto y haciendo lo correcto, que es orar, y buscando también que Él nos dirija. Pero le llevamos el proyecto. Dirígeme, Señor. Ese es el paso correcto, que Dios me dirija. Pero que me dirija en lo que diga yo. Ese es un engaño sutil. El corazón mío, yo mismo lo engañé cuando le dije que yo estoy siendo dirigido por Dios. El engaño no lo noté cuando yo hice la lista sobre los planes. Y ahí está el anticristo. ¿Por qué? Porque simplemente el anticristo está en el culto, en la adoración. Es ahí donde él trabaja. Hay que buscarlo en la adoración. Si no hay adoración, no busque el anticristo. Porque en la adoración es que Dios estableció la restauración del hombre, de la relación del hombre con Dios. Ahí es que él tiene que ir para dañar eso. Para que fracase el plan de la conexión del hombre caído con Dios.
Él no trabaja en ninguna otra área de la vida humana. Entonces engaña al hombre para que el hombre haga una adoración a Dios corrupta. Que adore a Dios corruptamente, pero tiene que parecer verdad. Entonces la gente va al Dios correcto con la intención correcta y va consultando correctamente a Dios. La trampa oculta es que el proyecto lo llevó el hombre. Señor, yo vengo a hacer tu voluntad. Yo vengo para que sea tú quien me dirija. Yo no quiero tirarme sin tu dirección. Yo quiero casarme correctamente. Así, Señor, que vengo para que tú me dirijas para casarme. Yo te hago una pregunta. ¿Dónde se te ocurrió a ti la idea de que tú tienes que traer el proyecto a Dios cuando Dios va a obrar en tu vida? ¿Por qué le trajiste el casamiento? No es que casarse es malo, no, pero ¿por qué no se te ocurrió venir a oír alguna propuesta divina? Pero siempre la traes tú. Entonces hay un engaño allí grande, difícil de detectar, porque se ha venido a adorar y se ha venido a buscar al Dios correcto. Y se ha venido con la actitud correcta de que Él sea quien dirija. La trampa es que yo le traje la propuesta y ahí está el anticristo. ¿Quién puede detectar esa cizaña en el trigo? Nadie. No se puede detectar. Y ahí hay mucha gente. Usted encuentra incluso evangelistas, gente que trabaja para Dios. Y ellos le llevan a Dios para que Dios tenga el lugar que le corresponde. ¿Cuál? Consultarlo, que Él tenga la dirección. Y que ya todo quedó en manos de Él. Señor, te he dado el lugar que te merece. He venido para dejar en tus manos. ¿Qué cosa? Pero el proyecto lo hago yo. Y le traigo una campaña evangelística. ¿Tú crees que Dios lo único que tiene para ti es una campaña evangelística? Supón que sí. Pero la campaña evangelística ya va con todos los planes y cuando tú vayas le dices la campaña que tú vas a hacer y le dices la dirección y la fecha y todo el programa y el blanco de bautismo. Todo lo haces tú. Y luego se lo pone en las manos. Y Dios, en vez de ser un mentor de la humanidad, de los adoradores, es un títere. Es un peón. A Dios se lo considera muy sabio. Pero no es tan sabio. Una vez que yo considero que Dios es muy sabio para que me dirija en un negocio, pero yo le traigo el negocio, me engañó mi corazón porque creí que Dios era sabio y yo estoy engañándome. Dios no es tan sabio. Si yo creyera que Dios en verdad es sabio, yo no le traería el negocio de comprar un terreno o de comprar una casa o de poner un supermercado. Yo vendría a ver si Él tiene una propuesta. Pero el anticristo, ¿qué hace? Que todo lo consulta correctamente. Todo correctamente, excepto el proyecto. Déjame decirte que eso no solamente lo hemos hecho nosotros. Y recuerda que la persona que hace eso no es atea. La persona que hace eso está buscando al Dios correcto. Por eso Cristo dijo que el anticristo iba a engañar, si era posible, aún a los escogidos. Porque la gente que se dedica a Dios, a vivir toda su vida para Dios y todo ponerlo en la mano de Dios, esos son los escogidos. Esos escogidos, la mayoría de ellos convierten a Dios en un títere, en un peón. Pasan toda su vida llevándole a Dios para que haga su voluntad, la voluntad de Dios, sobre los proyectos que yo le propongo. Nunca supe de los proyectos de Él. Se me olvidó o no se me encendió una lamparita de que Dios tuviera proyectos. Yo se los llevé. Yo le llevé a Él el plan.
Ahí hay un problema grande, ese es el anticristo. Según Tesalonicenses 2 dice que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo podemos nosotros sentarnos en el templo de Dios haciéndonos pasar por Dios? Sí. Cuando yo voy delante de Dios a consultar a Dios, considerando que Dios es soberano, que tiene poder e inteligencia, y yo le llevo el proyecto, yo no supe que yo creí que yo soy soberano y que yo soy inteligente. Quedo engañado creyéndome que es verdad que hay otro ser superior a mí manejando las cosas. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que toda la cosa y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías lo dice. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que toda la cosa y perverso. El anticristo dice va a ser muerto con el espíritu de la boca de Cristo, con el resplandor de su venida. Es según operación de Satanás. Cristo dijo que hubo un hombre que subió al templo a orar y oraba consigo mismo. Esta persona nunca pensó que estaba orando consigo mismo. ¿Por qué no? Porque Cristo dice que él subió al templo. Si él hubiera estado pensando orar consigo mismo, se queda en su casa. Lo hubiera hecho en el baño. Pero su corazón lo engañó y le dijo, no, tú tienes que buscar al Dios verdadero. Por lo tanto, no puedes orar en el baño ni en tu patio. Tú tienes que ir a donde esté el Dios verdadero. ¿Dónde? Dice, subió al templo. Y allá en el templo, porque fue a buscar a Dios, tenía que ir al templo de Dios. También abrió su boca y dijo, Señor. Y cuando usted lee en la Biblia la palabra Señor, está escrita con S mayúscula, que indica que está hablando de otra persona superior a él. Señor, te doy gracias. Y Cristo dijo, él está orando consigo mismo. Pero ¿cómo puede ser eso? Si el hombre ha hecho un viaje, él podía orar consigo mismo en el baño, podía orar consigo mismo en su patio, pero un viaje al templo. En el templo allá no se va uno a buscar a uno mismo. Tú te tenías a ti mismo en tu casa. No, él fue allá porque buscaba a Dios. Y allá en el templo oró, dice Cristo, dice consigo mismo. Es un engaño tremendo. ¿Cómo yo puedo hacer todas esas cosas y decir que estoy orando conmigo mismo? La única razón es porque él buscó al Dios verdadero, al Dios soberano, al Dios todopoderoso, pero él le preparó el menú, llevó el menú de él. Y Cristo dijo, ¿sabe qué cosa? Él está engañado. Él tiene en el templo de Dios, del Dios soberano, del Dios poderoso, se ha puesto él mismo, porque él está presentando un proyecto de él. El que respeta a Dios no le lleva proyectos. ¿Qué ocurre cuando usted y yo vamos a la universidad y nosotros creemos que la universidad puede darnos un nuevo conocimiento? Lo que llevamos es lápiz y papel. ¿Qué cosa? Vamos con la mano vacía para guardar. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Hacemos una carrera y venimos con nuevo diploma, nueva información. La gente no va delante de Dios con lápiz y papel a ver si Dios tiene algo que decir. Le lleva lápiz y papel, pero lleno. Escribe todo el proyecto y le lleva el proyecto. Esa es la diferencia que hay entre la adoración de Abel y la adoración de Caín. El engaño número uno de la oración, el enemigo de la oración más grande es ese. Y es que a Dios se le ponen en sus manos, se somete a Dios todos los proyectos. ¿Ve? Pero el hombre hace los proyectos. Cree que Dios es muy sabio para manejar proyectos y muy poderoso para manejar proyectos.
pero no creemos que es tan sabio y tan poderoso, porque nosotros le llevamos el proyecto. Y en eso han caído todos los héroes de la Biblia. Si usted lo ha hecho y yo, no se alarme, no somos los primeros. Caín cayó en eso. Fue delante de Dios, hizo un culto extraordinario, hermoso. Y por lo hermoso, así era de peligroso. Mientras más se parece a lo auténtico, así es de peligroso y engañador. Hay millones de personas que han pasado toda su vida dedicados a Dios, consagrados, que no dejan caer una aguja en el suelo delante de Dios. Y son solamente flores artificiales, sepulcros blanqueados. Toda la religión que ellos elaboraron, usaron a Dios. Dios no lo pudo usar a ellos. La religión del anticristo usa a Dios. Le elabora los planes. Millones de personas los oigo orando día y noche en la presencia de Dios. ¿Sabe qué es Dios en la mente de toda esta gente que pide? Es un peón, es un títere. Vienen a orar y le traen todos los proyectos. Yo lo escucho en la oración. Orando día y noche, millones de oraciones. Señor, yo vengo a tu presencia. Mira que hay un enfermo, mira que hay esto, mira que hay aquello, mira que yo quiero esto, que bendice al que va a viajar, que hace. Y Dios le toca ser un maletero de toda esta basura de los corazones. Y es por eso que Dios no puede elaborar sus planes, porque tiene muchos planes Dios con cual bregar, traídos por nosotros. Le hemos llevado un poco de trabajo de basura. La presencia de Dios es un basurero humano. Imagínese usted una aduana, cómo llega a acumularse en los mercados, cuánto se acumula cosa, en los basureros. Vaya usted a los vertederos, como ven millones de toneladas de basura. Así es la presencia de Dios. El humano le lleva todo el basurero humano a Dios. Y Dios tiene que vivir inmerso en un sistema de la pestilencia, de la corrupción humana, de la basura humana. La gente no va donde Dios para que Dios lo limpie de su basura. Le lleva su basura. Ese es el anticristo. Ese adorador que lleva toda su cargamento de basura a Dios. En vez de dejar que Dios venga y lo limpie, ellos no le confieren credibilidad a Dios de que Dios tenga algo que ofrecer. Caín buscó, Abel buscó que Dios lograra convertirlo en un ladrillo, en una herramienta de su proyecto. Y Caín procuró convertir a Dios en un ladrillo, en una herramienta de su proyecto. La diferencia es muy sutil, pero la diferencia determina al anticristo, a la religión corrupta, elaborada por el diablo. Que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda iluminarnos, revelarnos, podamos entender para salir bien en esta confrontación de engaños que se juega en la tierra entre el bien y el mal. Tengan un feliz día, muchas bendiciones.